y de que uno quisiera desearle el mal a alguien, pero no podemos hacerlo, tenemos que hablar del caso Senasa. Senasa Tenemos que hablar del caso Senasa. Ustedes saben que se le puso una medida de coerción. Estamos en la fase preliminar. No, a las 2 sigue hoy, ¿eh? Exacto. Porque Pero estamos en la fase preliminar. A las 12 de la noche. Una medida de coerción a los principales señalados, en este caso, a la cabeza, el doctor Santiago Jacín, quien era el director de Senasa. Pues se le puso medida de prisión preventiva y esto se recurre en apelación. Es esta apelación que estamos viendo. No estamos en fondo. Estamos en si hay o no hay indicios para en un futuro abrir un caso, una apertura a juicio. Entonces lo que se está evaluando es la medida de coerción, de que si ellos fueron bien enviados a una prisión preventiva, los 6 que fueron a prisión preventiva, porque hay 2 que están en arresto domiciliario, y bueno, se persigue que, o por lo menos los abogados del doctor Santiago Jacín, lo que buscan es que se le varíe esa medida de coerción y que no tenga prisión. Parte de los alegatos de la defensa es el padecimiento de enfermedad, que tiene esclerosis múltiple, enfermedad que no es, a pesar de que es degenerativa, con los tratamientos necesarios, con las inyecciones o la medicina que tenga, pues no pasa nada, puedes hacer una vida normal. Y así como él, muchas personas viven en la calle, incluso sin medicación. Que es importante medicarse, sí, porque se complica, puede tener rigidez, se puede morir, un fallo multisistémico y los órganos fallarle, pero con una atención médica que se le puede dar desde la cárcel, pues no fuera nada. Otro alegato que dice el doctor Valerio, que es el abogado del doctor Jacín, es que ha bajado más de 80 libras. ¿Cómo una gente baja 80 libras en 2 meses? Y tanta lucha que ustedes cogen para bajar 5 libras. Y ejercicio, y tanta me como lucha. un pedazo de pizza y subo 5 libras en 2 días. O sea, no entiendo Paradoja cómo de el la doctor vida. Santiago Jacín. Otra cosa que no se ve de 80 libras menos, ni de 40 libras menos, ni de 30 libras menos. De todas maneras, ese es el papel de una barra de la defensa. Ese es su papel. Sí, pero que usa cosas Miguel como Valerio se lo gana bien ganado. Muy, ese es el sí. abogado trending topic en los últimos 5 años. No hay duda. Miguel Valerio debe de tener una buena declaración en impuesto interno de pago de ganancia por sus honorarios. Porque millones de pesos que cobra. Casi, creo y en yo. dólares. Está casi desplazando a Carlos Balcácer. No, porque Carlos ya pasó como a otro nivel. Que por cierto, no, también. Está ahí. Sí, está claro. ahí. Y dio su versión ayer, antes de la posposición del dictamen que se reiniciará hoy a las 2 de la tarde. Pero la verdad es que ese caso de Senasa, yo decía y digo y reitero aquí que no tiene vuelta atrás. Ahí no cabe de que esta noticia tumbó. No, la gente está en Senasa, ¿eh? Es que la indignación es muy grande. La gente está en eso. Tenemos un video, vamos a ver un video, vamos a compartir de lo que pasó ayer al finalizar esta audiencia que hoy se continúa a las 2 de la tarde. Veamos. Fíjate, en el día de hoy, por las altas horas de la noche en que nos encontramos, y apenas está en la réplica por parte del Ministerio Público, ya nosotros replicamos, solicitamos prisión preventiva contra Eduardo Rey, es muy difícil que se tome una decisión en el día de hoy. Lo que sí, el proceso no va como la sociedad quiere. Lamentablemente, los actores, el Ministerio Público, se empecinan en mantener en sus casas a los empresarios que recibieron 16.000 millones de pesos. Y además, no hay forma posible de que se haga justicia cuando los beneficiarios finales de un desfalco que costó miles de vidas, decenas de miles de vidas, están unos libres, otros en funciones públicas, como es el director de la óptica, el señor Edgar Batista, que es director general y está implicado en ese proceso, y como es el señor Lowell Fernández, que fue representante de Pharmacar, empresa que recibió 2.300 millones de pesos y no ha sido tocado por el Ministerio Público. Evidentemente se trata de una situación que nos llama la atención porque nos indica que hay evidentemente esfuerzos, presiones por parte de sectores políticos y económicos para evitar que se haga justicia. Sobre todo cuando escuchamos al Ministerio Público establecer una teoría fáctica muy beneficiosa a favor de los empresarios, como que ellos fueron extorsionados para participar en ese fraude a través de sobornos. O sea, no lo llaman como Dios manda, no lo llaman estafa,
lo llaman evidentemente supuestos sobornos, y que nos sorprende cuando Eduardo Reed fue el que constituyó todas las compañías encargadas de recibir todo el fraude de SENASA. Y sobre el otro proceso que sigue con los farmacéuticos y las cosas, ¿qué se espera? No tenemos ningún tipo de información. Nosotros lo que esperamos fundamentalmente es que las autoridades cedan a las presiones políticas. No creemos que haya un final feliz en el caso de SENASA. Se están haciendo esfuerzos lamentablemente para proteger a determinados empresarios, a determinados políticos y a los candidatos que recibieron el dinero del de facto de SENASA. Nosotros estamos esperando que se varíe la medida de coerción. Ha reducido más de 70, 80 libras, sigue en la cárcel y evidentemente en su momento tendremos que hablar de una junta médica que diga si lo que estamos diciendo es verdad o mentira, aunque ya el juez en primer grado comprobó mediante una resolución que él tiene esclerosis múltiple y nosotros vamos a seguir diciéndolo porque esa es la realidad. ¿Ya concluyeron ustedes la exposición? Nosotros concluimos con nuestro recurso, fue el primer recurso. Evidentemente nosotros hicimos un ataque ni siquiera a la solicitud del Ministerio Público, ni siquiera hablamos de eso, sino a lo desmedido, a lo desproporcional y a lo antiético de la resolución de primer grado. Fue una resolución a todas luces arbitraria, en donde un juez se tomó atribuciones de juez de fondo y destruyó todos los principios del Estado de Derecho. ¿Solo están pidiendo que se le reduzca el tiempo o que también entonces sea... Hay una variación, lo que pasa es que hay una sentencia, vuelvo y repito, del Tribunal Constitucional que va a ser tomada en cuenta. Tendrá que ser tomada. Mire, yo recuerdo viendo el tema de las libras cuando Hugo Veras volvió de sus vacaciones. ¿Vacaciones? Que él tuvo ahí preso. Vacacioncita. Ajá, un pequeño, un fin de semana. Sí. Y él, a modo de chanza, dijo frente a un micrófono como este, que él hubiera sabido, iba antes, porque él bajó unas libritas que él quería bajar y le habían dado trabajo. Y la gente lo vio mal. Sí, como una burla. Como que él se estaba burlando. Sí. En el caso del doctor Santiago, todavía él no lo ha dicho, que le cayeron bien, pero al final él es capaz de decirlo. No, pero que el doctor Jacín, si tú lo conocías, él nunca ha sido gordo. Pero de una barriga como de parásito. ¿Qué tenía? Sí, en la Chacabana se ve una barriguita redonda. Ah, pues yo no me fijé. Lo mandaron a callar. Nunca me fijé, ¿no? Para mí, qué bueno. Siempre una persona esbelta y alto y esbelto, pero tiene una barriguita. Ahora bien, él se ve igual. Sí, con chaleco y casco se ve igual, no se ve desmejorado, no se ve consumido. 80 libras, doctor Valerio, ¿está seguro? De todas maneras, a las 2 de hoy se va a conocer o a decidir ya. El Ministerio Público planteó muchísimas argumentaciones que echan por el suelo la posibilidad de que le sea concedido lo que la población quiere, el arresto domiciliario. Y no se busca en justicia de tribunal, justicia social, pero lo que la población quisiera ver es que la prisión preventiva sea también para el señor Reed, que fue el empresario identificado que tenía la mayor cantidad de empresas beneficiarias de todos estos contratos y de toda esta artimaña, verlo con prisión, porque definitivamente los funcionarios tienen una responsabilidad estatal frente al pueblo, pero si no llega el empresario con el dinero, el funcionario no va a ser corrompido. Entonces, para mí, ambos tienen igual de responsabilidad. Y cuando digo ambas partes, no Reed nada más, porque hay varias empresas ahí involucradas. Lo que pasa es que hay un tema que tú dominas mejor que yo como abogada. Y es que tú sabes que hay negociaciones, hay conversaciones y hay reuniones individuales, por separado, y hay quienes se comprometen a ayudar al proceso y de hecho entran en una especie de negociación que se ve el resultado y ahí está uno de ellos, aunque tú no lo creas. Bueno. Sí, eso es lo que pasa, Patricia. Eso no es otra cosa. Es que el señor Reed se comprometió a ayudar y a convertirse, tú lo verás, en delator de su propio compañero, sí, del grupo. Eso es lo que se ve y lo que se dice en los corrillos judiciales. Y eso es lo que uno hasta ahora conoce. Que sea así o no, yo no tengo evidencia. Ni me atrevo a asegurar que siga siendo así. Ahora, la diferencia del trato, como que te dice que sí, que es posible. Porque
¿Cómo es posible que 2 estén en la casa y el resto que están acusados de lo mismo bueno, por las estén tras las rejas? delaciones ¿Por qué? premiadas, por las delaciones. Delaciones. Ajá, porque el señor Reed reconoció, aportó pruebas. Mire qué pasa. No, que pero reconocer es una cosa y delatar es otra. y aportar. Tú estás delatando. También, exacto. Tú estás delatando el mecanismo, estás aportando pruebas, estás ayudando al proceso. Porque en ese tipo de operaciones que eran efectivos, que era en conversaciones, que era en un restaurante, ¿cómo tú le llegas a esa prueba? Una de las partes tiene que aportarlas. Entonces, Reed dijo cosas, entregó pruebas. Y eso pues puede beneficiarte en el proceso no es que te va a sacar del proceso, pero en el proceso te pueden tratar de una manera distinta porque estás colaborando y es ahí. Por eso se dice que Santiago Jacín había admitido, yo traté de buscar por parte esa información de que Santiago Jacín admite que el dinero fue usado para la campaña de Abinader. Yo no lo vi. Yo honestamente no lo vi. Pero el proceso continúa y recuerden que lo que se está tratando aquí no es el fondo, no es cómo operó, no es de cuánto se trata, se está tratando de la medida de coerción, de que en el proceso de investigación y en un posterior juicio, ¿qué medida van a tener los inculpados? Presentación periódica, impedimento de salida. El ex ministro de Obra Pública, Víctor Díaz Rúa, ha salido a los medios y ha hablado mucho y ha hablado de su proceso. Y habló de que él duró 8 años en el proceso que se le siguió en el caso de Odebrecht, en que en esos 8 años él tuvo impedimento de salida, tuvo sus cuentas embargadas, que se le venció la visa y él no la renovó porque se le preguntaba de si se le había quitado la visa. Entonces es eso lo que se busca. ¿Qué va a pasar con estas personas durante el proceso de investigación, que es en el que se está, y posteriormente en el del juicio? Y después del juicio, que venga una primera sentencia, recordemos que hay un proceso de apelación y a veces se va a la Suprema. Esto es algo que va a durar 8 o 10 años, mínimo. Entonces, claro. Hace tanto tiempo. Mira, oye, ¿qué? Yo me sumo a ese ¿qué pasa? Que esos casos, sobre todo esos casos complejos, que tú tienes 700 testigos, 25 millones de hojas de documentos. ¿Cómo te conoces esos casos? Esperemos que esto se resuelva ahora, tomando como Pero experiencia. ¿cómo se va a resolver? ¿Van a firmar el acuerdo ellos? Vamos a ver qué pasa, porque, óyeme, ese expediente, por ejemplo, el que se llamaba Medusa, que ya no se puede, porque ratificó. ¿Pero cuántos años duró Jean Alain en ese Constitucional. proceso? Ponle 5. Ajá. Ponle los 5 pero años. hay que ir a apelación, porque cuando se dicta la sentencia no la van a recurrir. No, que de hecho ya, mira, dicen algunos entendidos que saben de eso. Yo no sé nada de ese mundo judicial. Que de hecho ese caso va a ver que se va a extinguir, porque está fuera de plazo en todos los sentidos. Ese caso de Jean Alain. Entonces, cuando se extinga, por ejemplo, que se declare extinguida la acción, hay un recurso contra eso, ¿no? Claro, sí, como siempre. Entonces, claro, ya estamos hablando de apelación. 5 años. El mismo día Rúa dice que el caso de Odebrecht duró 8. No, lo que te quiero decir no es esa, porque eso hasta ahí coincide contigo. Ahora, lo que yo digo es que esa experiencia, se supone que la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público en sentido general debe de asumirlo como experiencia y no repetir eso. En un expediente convertirlo en una enciclopedia, que para leerlo tú tienes que tomar unas vacaciones. Para leerlo. Bueno. Unas vacaciones, porque tan voluminoso que el pequeño Larousse de bolsillo de aquellos años, que era de que pequeño Larousse de bolsillo y no cabía en la gaveta de cualquier armario. Imagínate tú. Eso no lo lee nadie. Eso no lo lee nadie. No lo puede leer ni siquiera el abogado. Y además es dificultoso hasta para el propio juez. Pero claro. Para tomarlo como eso es un abuso de la y... Procuraduría General de la República y de muchos abogados que creen que escribiendo mucho se la lucen. Eso es un abuso. Y cuando nosotros estudiábamos, nos decían, trata de hablar claro, trata de escribir lo que tú quieres. Pon cosas puntuales, no cite tanto artículos escritos, porque la ley tú la tienes ahí.
Di el artículo 10 del código tal y tú vas y lo buscas, pero no lo escribas, no abunde 25,000 páginas, que el juez primero se lo sabe y segundo, si quiere consultarlo, va y lo busca. Pero es una técnica de decir que está robusto el expediente. Sin embargo, lo que dice Surum, lo que dice Miguel, lo que dice todo el mundo es que, y al final lo han dicho jueces, que se ponen demasiadas cosas, que no hay cómo conectarlas. Que no es fácil. Bueno, yo sí espero que Santiago, si es verdad lo que se le imputa, que yo no tengo duda, yo sí espero que se haga justicia.